Los humanos siempre fueron una especie extraña. Su amor por la exageración se ve constantemente eclipsado por su amabilidad y generosidad. Estos bípedos de piel suave siempre se contradecían así. A menudo había un dicho que escuchaba entre los miembros más filosóficos de la institución educativa a la que asistía: cuando el mundo se acabe, no será con un estallido catastrófico, sino con un gemido espantoso. Esta frase fue una que entendí instintivamente. En realidad, era un hecho cuando su planeta está muriendo o está en camino de ser ejecutado. ¿Qué se puede hacer sino suplicar piedad? Luego llegaron los años en los que la humanidad nos mostró la tercera y desgarradora forma en que su mundo podría terminar. La Tierra, como todos los mundos natales, estaba casi enteramente dedicada a sus diversas culturas y formas de vida. Una especie de museo viviente, donde vivieron como en épocas pasadas para la preservación de la historia. Aparte de una pequeña guarnición planetaria y una flota de reserva, estaba en gran parte indefensa. Los Carnidas se aprovecharon de esto. Nadie sabía cómo la avionave Carnid había logrado pasar las líneas del frente. Pero así fue, se estrelló contra el planeta de origen del humano a lo largo de la costa oeste de América del Norte, en un estado conocido como Oregón según el índice histórico, con la universidad estacionada en el estado conocido como Massachusetts. Originalmente nos dijeron que estábamos a salvo, que la guarnición de la costa oeste podría encargarse de ello. Entonces empezaron a llegar informes del frente de Ochoco. Estos cárnidos no eran los mismos contra los que habían luchado hace casi 1000 años. Habían sido modificados para ser más grandes, más fuertes, con una armadura más gruesa y sistemas de órganos redundantes. Podrían reproducirse en medio del combate, enviando enjambres de crías chillonas a las trincheras sin ninguna preocupación en el mundo. El frente de Ochoco cayó en cuestión de semanas, y los hombres y mujeres jóvenes que dieron sus vidas fueron proclamados como héroes, y su sacrificio impulsó un llamado mundial a las armas. En mi clase había un joven llamado Hans Lugner, un hombre pequeño y ratonil con gafas gruesas. Se alistó en el esfuerzo bélico inmediatamente después de descubrir que su hermano había sido asesinado en el frente de Ochoco. Fue enviado a un planeta en el sistema Alpha Centauri para ayudar con la evacuación de refugiados. Recuerdo la primera vez que vi las imágenes, tomadas con la cámara trasera de un transbordador de evacuación, como, incluso con un agujero del tamaño de un puño en la placa del pecho de su armadura, todavía se levantó contra los elegidos casi divinos para golpearlos con su rifle roto. Murió entonces, con la garganta abierta por el guante de guerra del elegido. Pero incluso mientras agonizaba, la cámara se acercó al joven que parecía devolverle la mirada, con una sonrisa. Fue entonces cuando tuve una ligera idea de cómo caería la humanidad. La guerra contra la Unión Imperial, como se habían venido autodenominando, mostró muchas batallas como esta. Incluso cuando los cárnidos arrasaron el noroeste de América y el sur. La humanidad nunca se rindió. Cada kilómetro y milla estaba inundado con la sangre de los guerreros de la humanidad. Aquellos que mantenían la línea en firme desafío romperían sus puños contra el endurecido caparazón de los cárnidos antes de permitirles avanzar un centímetro más. Pero por cada guerrero que dio su vida, había una madre, abrazando a sus hijos para que no tuvieran que ver cómo invadían el puesto de evacuación mientras volaban hacia un lugar seguro. Los hermanos se reunieron en el último segundo gracias a guerreros que pusieron sus propias vidas por debajo de aquellas a las que estaban allí para rescatar. Familias que permanecieron enteras, amigos que no tuvieron que enterrar la sangre elegida. Cada guerrero dio su vida a cambio de la vida de una docena de inocentes, o más, porque los kilómetros del campo de batalla estaban empapados de la sangre de los guerreros. Cada gota de sangre inocente diluida por el hierro líquido ardiente que llenaba las venas de un guerrero. Pero los kilómetros de tierra empapada de sangre seguían creciendo y los guerreros se estaban acabando. Todavía recuerdo el día que llegó a la universidad el general Craig Talman, un hombre reservado, brusco y insensible que parecía, cuando nos informó que los cárnidos estaban de camino hacia aquí y que la Tierra se había dado por perdida porque los cárnidos se estaban reproduciendo y extendiendo demasiado rápido. Recuerdo haberle preguntado, ¿entonces qué vamos a hacer? Recuerdo la forma en que me miró a los ojos entonces, severo pero decidido. La 501 y yo tenemos 24 horas. Si para entonces no se evacúa toda esta zona, habremos fracasado en nuestra misión, no había podido responder. ¿Cómo podían preocuparse por la evacuación? Esta era su historia, su hogar. Y simplemente iban a renunciar a ello. Lamentablemente, eso es exactamente lo que iban a hacer, éramos las últimas almas vivientes del planeta, excepto la vida silvestre. El sonido de los disparos comenzó temprano en la mañana. Los muchos cuerpos reunidos en el patio principal se estremecieron ante la repentina cacofonía. El general Krieg estaba allí con nosotros.
mirando el cielo y defendiendo una barricada que custodiaba las puertas principales del patio. Junto a él había un hombre con una mochila grande, un cable que conducía un auricular de mano y un micrófono mientras gritaba órdenes y organizaba líneas de defensa. Podía escuchar las muchas voces al otro lado del extraño auricular. Como gritaban afirmaciones e información incluso cuando el rugido de los disparos intentaba ahogarlas. No pasó mucho tiempo antes de que oyéramos el fuerte ruido del fuego de artillería y el crepitante estruendo de las explosiones. El primer transbordador llegó perfectamente a tiempo y se llevó a la mitad de nosotros, los civiles, en un solo viaje. Me asignaron el segundo barco y no me importó en absoluto, era una elección. Permitir que la madre de Hans fuera delante de mí en honor al sacrificio de su hijo, pero ella también se negó, entregándoselo a uno de los estudiantes más jóvenes, una niña solariana con ojos enrojecidos. La batalla continuó fácilmente hasta el mediodía y la cantidad de voces que gritaban en la radio fue disminuyendo cada vez más. Algunos incluso cortan con chillidos o explosiones de insectoides. Empecé a notar un cambio en el hombre conocido como General Crick. Hubo un frenesí con el que miró su reloj y gritó órdenes, mirándonos por momentos en silencio antes de gritar algo en un idioma de la tierra antigua. Altet die Stellung, es sin duda sí. Mantén tu posición, somos nosotros o ellos. Fue extraña la forma en que miró a su alrededor cuando lo dijo, siempre mirándome a mí a otro estudiante, durante la segunda mitad del grito. De repente comencé a preocuparme, especialmente porque el transbordador aún no había regresado. ¿Se había retrasado? Los sonidos de disparos y hombres gritando se acercaron. Muchos fueron interrumpidos por el rugido desafiante de una detesfera. El general Crick se volvió aún más frenético en sus órdenes, pidiendo apoyo a los barcos de arriba que nunca llegaron. Pasaron las horas y un miedo palpable empezó a invadir el patio. ¿Es así como moriríamos? Escuché la palabra motín por la radio y el general Crick cayó de hombros. Pareció quebrarse por un momento antes de mirar a los reunidos. Finalmente levantó el auricular y miró a su operador de radio asintiendo. El operador de radio asintió solemnemente y sacó una maleta de metal del fondo de su mochila, diciendo unas pocas palabras cortas en esa antigua lengua. Se giró y nos miró mientras su operador de radio abría la maleta con la huella de su pulgar. Al escribir algunos códigos, un gran botón rojo se elevó desde el centro del dispositivo mientras letras grandes en bloques deletreaban armado en su pantalla. El general Crick tomó la maleta de su operador de radio y lentamente se acercó a mí. Tomé la maleta desconcertada y sorprendida. El general Crick me miró con expresión severa pero confiada. Hubo un motín a bordo del Swan Sanfuk. Sabotearon las cápsulas de evacuación y, aunque sofocaron el motín, las cápsulas todavía necesitarán aproximadamente 1 hora para ser reparadas. Crick lanzó un fuerte saludo mientras me informaba. Este botón lanzará todos los hilos nucleares de esta roca y quemará la Tierra. Matará a todos los cárnidos del planeta, pero también matará al planeta. Como soldado, no puedo hacer esa llamada. No puedo elegir llévenlos a todos con nosotros para eliminar los cárnidos. No tenemos 1 hora para esperar a que reparen los transbordadores. El general Crick dejó de saludar y puso una mano en mi hombro, su rostro se suavizó. Pero si luchamos lo suficientemente duro, lo harás. Así que te estoy dando una orden, soldado, una vez que estés en el FSM. Presionarás ese botón y serás un héroe, me sorprendió. Pero el general Crick no me dio tiempo para protestar mientras se acercaba a su operador de radio y gritaba 3 palabras, mantenga la línea. Por una fracción de segundo vi una figura parada al lado del general humano. Un enorme rayit de piel roja con una armadura gastada, con orgullo, aunque con tristeza. Puso su mano sobre el hombro del general Crick. Parpadeé y desaparecieron. Pero los sonidos de la batalla se renovaron, los disparos se multiplicaron en intensidad cuando se escuchó algo incluso más fuerte que el rugido de los disparos y las explosiones, se escucha incluso a grandes distancias. Mantenga la línea. Luego, más fuerte, mantenga la línea. Y luego, como el rugido de una bestia acorralada, se elevó a nuestro alrededor, mantenga la línea. Cientos, si no miles, de voces gritando las mismas palabras al unísono. El rugido cataclísmico de los disparos fue una sinfonía de su canción, mientras el general Crick movía a sus hombres en una formación defensiva a nuestro alrededor. Pero incluso cuando el grito había aumentado, comenzó a desvanecerse. Las voces y las armas callaron. El sonido de los insectos chirriando y chirriando finalmente llegó a nuestros oídos cuando escuchamos el frente del edificio estrellarse hacia adentro. El general Crick dejó caer su radio y bajó la cabeza por un momento. Sostuve la maleta en mis manos como si fuera un peso de plomo, mientras lo observaba al hombro con su carabina M40 y apuntando con ella a las puertas.
Entonces, escuché ese gracioso estruendo desde lo alto y miré hacia arriba. El general Krieg hizo lo mismo. Una sonrisa suave y de alivio apareció en su rostro mientras una risa brotaba de su pecho. El transbordador aterrizó en la plataforma menos de un minuto después, justo cuando las pesadas puertas comenzaron a golpear y temblar. El general Krieg se volvió y me saludó justo cuando las puertas se abrieron de golpe y un enjambre de cárnidos fluyó hacia ellas. Se dio la vuelta y soltó una carcajada maníaca. Muéstrales de qué estás hecho, niños. El sonido de los disparos fue ensordecedor en el patio amurallado cuando la marea de insectoides fue físicamente rechazada por la lluvia de plomo que desataron los guerreros humanos, trabajando en equipos de 2 hombres. La corriente de fuego era interminable. Cuando uno salió corriendo, se agacharon, permitiendo que el hombre detrás de ellos disparara mientras recargaban. Los cuerpos de los insectos blindados se amontonaron cuando finalmente me subieron al transbordador junto a la madre de Ans. La anciana contuvo estoicamente las lágrimas mientras la puerta del transbordador se cerraba detrás de nosotros. No me atreví a mirar por la ventanilla mientras despegábamos hacia el cielo. En menos de 10 minutos estábamos en el FSM. Un oficial me llevó al puente, donde el capitán todavía estaba hablando de alguna manera con el general Krieg, pero en un tono bajo y apagado. Ya está allí mi nuevo recluta. Adams, el capitán me miró y me hizo un gesto para que hablara. Estoy aquí, señor. Hubo una risa feliz por parte del hombre, aunque era ronco y rápidamente se convirtió en tos. Supongo que estos insectos son más inteligentes de lo que pensábamos. Cuando llegaron hasta mí, debieron haberse dado cuenta de que no estábamos destinados a sobrevivir. Están destrozando el lugar. Me quedé congelada por el miedo y el asombro ante el hombre, a punto de pedir instrucciones cuando respondió a mi pregunta no formulada. Ni siquiera pienses en preguntar si necesito un niño lanzadera. Tengo una barra de refuerzo atravesando mi pecho ahora. Mismo y las estrellas nunca han sido más brillantes. Su detuvo con una risa antes de chasquear los labios y suspirar suavemente. Tienes tus órdenes, niño. Sé, un héroe. Parecía emocionado mientras decía las palabras y luego se escuchó un sonido de crujido húmedo y la línea se apagó. Miré a todos y ellos miraron hacia atrás. Luego, miré ese mármol azul pálido, oscurecido por la luna. Y con el corazón apesadumbrado. Apreté el botón. Comprender ahora que la humanidad cae no sería con un gemido o un estallido, pero una sonrisa sangrienta y la última risa. El alma del general Krieg estaba sentada en lo alto del techo de la Universidad de Harvard, mirando al cielo con sus hombres mientras nuevas estrellas se elevaban hacia el cielo en estelas de humo. Chocando la botella marrón en su mano contra la que estaba en la mano del ser azulado, suspiró felizmente. Lo hicimos bien, jefe. Ward miró con orgullo los misiles que caían. Lo hiciste más que bien. Tu padre te espera con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas. El general Krieg sintió satisfecho. Es un poco triste ver la vieja roca ir así, reflexionó mientras los misiles caían cada vez más cerca. Pero entonces los dos se rieron entre dientes cuando los primeros nuevos Souls iluminaron la noche, pero al igual que su gente, prefiere morir antes que vivir la vida de una esclava. El calor y la presión invadieron las almas, convirtiendo en cenizas a los cárnidos y los edificios a su alrededor, pero dejándolos intactos. Y cuando el polvo se calmó, allí estaba su padre, un hombre joven, con los ojos húmedos de lágrimas, mientras extendía una mano. Ven, tenemos un largo viaje por delante, y tenemos mucho que ponernos al día. El general Krieg sonrió y dejó que la muerte lo arrastrara hasta sus incorpóreos pies.